están ligadas o relacionadas con estas insuficiencias cardíacas congestivas. Entonces, ahí por ejemplo se menciona el cor pulmonar. Entonces, compañeros, si el cor pulmonar es una patología que se relaciona con las insuficiencias, ¿qué quiere o qué queremos decir con eso? Que leer un poquito del cor pulmonar. Y entonces, esa patología, ¿a qué especie le da? Y también aquí tenemos otras, ¿cierto? EPO, atelectasia, fibrosis quística, embolias pulmonares, enfermedades duras, destrucción de vías aéreas, hiposemia y acidosis metabólica. Entonces, estas son algunas patologías que se puedan relacionar con ¿qué, compañeros? Con estas insuficiencias. Y aquí habrá unas que son más del lado derecho del corazón y otras del lado izquierdo. Entonces, eso puede ser grave. ¿Qué otras patologías pueden salir en el examen? Se puedan relacionar con las insuficiencias cardíacas congestivas. ¿Cuál hacia el lado derecho y cuál hacia el lado izquierdo? Recuerden que esas insuficiencias del lado derecho me está afectando, como la sangre no puede devolverse, toda esa sangre sucia no se puede devolver al corazón porque hay problemas, ya sea con las válvulas, especialmente en ese caso la tricúspide, entonces esa bendita sangre no puede llegar al ventrículo derecho y por ende no puede ser oxigenada. Entonces toda la sangre está retenida en los órganos y por eso entonces hay enfermedad sistémica. Decíamos que eso cursaba con hepatomegalia, con esplenomegalia, con problemas de edema, con ascisis. O sea, hay un trastorno sistémico. Cuando falla el lado derecho del corazón. Pero que cuando fallaba el lado izquierdo del corazón, o sea, la válvula mitral, entonces ya el problema era para los pulmones, porque entonces la sangre se quedaba retenida en los pulmones. Entonces, y en los alveolos pulmonares y en las venas pulmonares. Entonces ya los trastornos eran totalmente diferentes. Eso lo deben tener muy en cuenta. Ya no cae, vaya para otro salón. Lo que se mencionó en la diapositiva anterior. Hay problemas como la acidosis o la hipercapnia que puedan estar relacionadas y el EPO. ¿Qué es el EPO? ¿Qué es hipercapnia? Crónica. Sí, todas estas patologías están relacionadas y aquí realmente el cor pulmonar con esas insuficiencias cardíacas congestivas. Entonces, por ejemplo, yo preguntaría, ¿qué es la hipercapnia? ¿Qué es la hipercapnia? Este término lo vemos mucho, lo tenemos que trabajar mucho. ¿Qué es la hipercapnia? ¿Quién me puede decir? Aumento hiper de CO2, de dióxido de carbono. Muy bien. Los aumentos de dióxido de carbono o monóxido de carbono en algunas situaciones pueden generar también todos estos problemas. ¿Y por qué? ¿Por qué en este caso, que es generalmente todo respiratorio, y en algunos casos lo del pH con la acidosis, ¿por qué me pueden llegar a desencadenar una insuficiencia cardíaca congestiva? ¿Por qué? Porque recordemos que esos dos sistemas, el respiratorio y el cardiovascular, están muy relacionados. Que cuando falla uno, el otro también, o simultáneamente. Bueno. No, lo que pasa es que esto, como les digo, voy a pasar rápido y esto no va a ser. Yo voy a hacer énfasis donde pueda hacer preguntas. Por ejemplo, esta podría ser una pregunta, pero al menos saber que existe, ¿qué es una cardiopatía? ¿Qué lo preguntamos nosotros? ¿Qué es una cardiopatía? ¿Qué es? Entonces, como dice ahí muy claro, son disfunciones del miocardio, especialmente miocardio, pero que no conocemos la causa, ¿En qué especies se ha observado mucho? Otra vez, perritos y gatos, y un poquito en cerdos, o muy poquito en cerdos, y que existen tres formas de cardiomepatías, eso es lo que nosotros preguntamos, la congestión o la dilatación, la hipertrofia y la restrictiva. Entonces eso es lo que preguntamos y más o menos en qué consiste cada una de ellas. Entonces eso es lo que preguntamos nosotros, o lo que debemos saber, mejor dicho, lo que debemos saber. Entonces no es copiar todas estas carretas, sino lo básico. Después voy a decir. Primero, ¿en qué consiste el término? ¿En qué especies es que es muy frecuente? Y luego, ¿cuáles son ese tipo de cardiomiopatías? Que son tres. La congestiva dilatada, que compromete las 4 cámaras del corazón, es decir, las 2 aurículas y los 2 ventrículos. La hipertrofia, que todos ya sabemos, como vimos hipertrofia y dilatación, que recuerden que también es muy grave, recuerden,
que cuando hay hipertrofia generalmente cursa sin dilatación y lo que predomina es la hipertrofia. Pero, ojo, que para poder llegar a hipertrofia, lo primero que ocurre generalmente es que una dilatación. Y luego se vuelve crónico esa dilatación y finalmente termina en una hipertrofia. Eso es lo que pasa generalmente. Y la restrictiva se da es por qué. Generalmente por acúmulo de ¿qué? De amiloidosis, que son proteínas, ya saben, o fibrolastosis del tejido conectivo fibroso en los ventrículos. Es muy rara en animales y ahí no se desconoce las verdaderas causas y existe predisposición genética en los bovinos y en los perritos. Eso es lo que hay que saber. Y por ejemplo que esta hipertrofia es muy común en el pastor alemán. Entonces, el pastor alemán no solamente tenerlo como candidato de displasia de cadera, sino que también en este problema de cardiomiopatía, el pastor alemán. En cambio, estos perritos de raza grande, aquí no está, por ejemplo, el mastín napolitano o otras razas grandes, pero sí está el danés, el San Bernardo, los Doberman de raza grande, pueden sufrir con mayor frecuencia congestión dilatada del corazón. ¿Por qué? ¿Por qué las razas grandes sí sufren eso más que las pequeñas? Esa sería una muy buena pregunta de un examen, para que ustedes piensen un poquito. ¿Por qué esas razas sí están más predispuestas a esta cardiomiopatía que las razas pequeñas? Porque las razas pequeñas, ¿qué pasa con ellas? Está relacionado con qué? Con el metabolismo y con el trabajo cardiovascular. Entonces, en estas razas grandes, ¿qué ocurre? Más lento, el corazón tiene que, por ejemplo, bombear la sangre desde las extremidades otra vez hasta el corazón. Entonces comienza ese bendito corazón que inicialmente, ¿qué? Como hemos dicho, a dilatarse, pero luego podría llegar a una hipertrofia. Bueno, entonces, vuelvo y repito, vamos a pasar un poquito rápido. Esta no es tan importante, pero ténganla ahí. Como les digo, saber qué es una cardiomiopatía, las clases y ya. Y lo que siempre decimos, lo que está en azulito y rojo, grave, es muy importante, es muy importante. ¿Ya? Que no nos brinque. Y entonces va a tocar dejar muchas cosas de consulta, que no quiero dejarles mucha de consulta, porque entonces esto es grave. Las miocarditis. Entonces la miocarditis, que todos sabemos que es inflamación del miocardio, hay, ojo, de origen infeccioso o no infeccioso. ¿Cuáles son las más importantes? Las bacterianas, las virales y las parasitarias. Estas, por ejemplo, todas son, sabemos, de tipo infeccioso. Aquí, saber cuáles son las bacterias más comunes en las bacterianas, cuáles son los virus y las especies más afectadas por esta miocarditis, y lo mismo las parasitarias. Por ejemplo, en estas parasitarias hay unas que están de consulta, porque este parásito, los Sarcoporidios, que son muy comunes en México en los bovinos, se da que en Colombia también ya tenemos este problema, y lo hemos pasado por alto. Son cosas. Mire otra vez las tenias, con los famosos cisticercos y los quistes ideatídicos. Las triquinelas, la toxoplasmosis, que la conocemos muy bien en gatos especialmente, y también en perros. Y el trypanosoma cruzi, que esas son pues enfermedades más raritas, pero pueden dar, porque son más de origen que, donde hay mucha selva o donde hay mucha vegetación. Dermitis, por ejemplo, en perros. ¿Qué pasa con él? Sí. Entonces, compañeros, estas son las miocarditis. Esto es lo general de miocarditis. Porque también, ahora más adelante, vamos a ver endocarditis. Entonces, también es diferenciar de miocarditis y endocarditis. Entonces, nosotros sufrimos todavía, por ahí hay unos picos de fiebre aftosa en algunas regiones. Entonces, afortunadamente ya estamos supuestamente libres por vacunación, como decimos, pero eso no nos libera de que algunos animales, cerdos o terneros, puedan sufrir de eso.
y entonces les da el famoso corazón atigrado. Ojo con esos términos, porque entonces esos términos patológicos son los que uno a veces se pega en los exámenes. Entonces esas de completar, el corazón atigrado, ya saben, en cerdos y bovinos, y es una miocarditis por secuela generalmente de la fiebre aftosa. Eso tienen que tenerlo ahí presente. Por eso es que estamos siempre colocando en azulito o en rojito lo muy clave, lo muy importante. Aquí, por ejemplo, las bacterianas me faltó colocar esto en otro color, para que siempre tengamos presente cuáles son las bacterias que nos pueden ocasionar miocarditis. ¿Cuáles son las bacterias? Miren, ahí están todas. O todas no, las que más se han visto. Y que pueden formar que en esa capa del corazón, en el miocardio, microabscesos. Y cuando hay esas infecciones, recuerden que hay muchos polimorfos nucleares, que esto es un signo de inflamación. ¿Cuáles son los polimorfos nucleares? Son 3. ¿Cuáles son los primeros que llegan a la infección? Los neutrófilos. Y si ellos pierden la batalla, van detrásito de ellos, ¿quiénes? Los macrófagos. Y los otros, pues son los eosinófilos. Muy bien. Entonces, esto, saber, vuelvo y repito, que hay de 2 clases. Ahí estamos mirando las impresiones. Continúo. Bueno, esto también para volver a recordar lo de las famosas insuficiencias cardíacas congestivas, que como es de más de alturas, me llega hasta allá, me llega por ejemplo a una taquicardia, como siempre hemos relacionado estos problemas respiratorios con los problemas vasculares y del corazón. Y ustedes ya saben por qué se puede llegar allá, porque está afectado el retorno venoso, con un poco de cosas que hacer, y termina generalmente lo que hemos dicho siempre. Desde el comienzo, siempre veíamos en las enfermedades o patologías del corazón, inclusive congénitas, que todas terminaban haciendo una hipertrofia de qué ventrículo? Derecho. Derecho. Y algunas del izquierdo. Pero la mayoría. Entonces, y otra cosa que no vamos a ver aquí en esta clase son los infartos. Los infartos de miocardio. No quiere decir que los animales no les den infarto. Les da. Lo que pasa es que no los diagnosticamos nosotros los veterinarios con mucha frecuencia. Pero, y lo otro es saber qué especies son más predisponentes. Yo podría preguntar el video bien. ¿Cuáles de las especies son más susceptibles a sufrir de miocardio o infarto del corazón? ¿Cuáles? En algunas razas de perros tiene una cosita. podría ser factores de mal, pero sobre todo los Ya no hay grandes, capaz. grandes, los pequeños también, siempre y cuando que los factores de predisposición. ¿Cuáles son los factores de predisposición? Casi igual que en humanos. Lo único que es retirar el tabaquismo, porque esa gente no fuma. Pero si comen, los perritos comen demasiado, hay dietas exageradas, a veces que esos amos no consienten ni los caminan, y si no los caminan, no hacen ejercicio, entonces se vuelve un paciente predispuesto a ¿qué? Muy bien, a que se formen placas de aterosclerosis o ateromas, que vamos a ver más adelante si alcanzamos, y eso puede provocar infarto, recuerden. ¿Sí? Entonces, y también en cerdos, se ha visto con mucha frecuencia, y en algunas vacas de exposición o toros de exposición. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahí terminábamos, ¿qué compañeros? Todos los problemas de miocardio. Recordar que de las 5 capas estructurales que tiene el corazón, vimos que ya las lesiones en pericardio, vimos las lesiones en epicardio o patologías o injurias, y vimos las de miocardio. ¿Qué otras 2 capitas nos falta ver? Pues estas 2 que están aquí. El endocardio, esta de acá, y el que sigue aquí a continuación, que es el subendocardio. Y se van a dar cuenta que nosotros generalmente no tenemos, no reportamos patologías para el subendocardio, pero para el endocardio sí. Entonces vamos a ver las patologías del endocardio y con eso terminamos corazón, o sea, las patologías adquiridas. Y luego seguimos a vasos linfáticos, perdón, a vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Y terminamos. Con eso terminamos. Entonces vamos para eso. Otra cosa, entonces, ¿qué quiere decir? Que por favor leer de infarto o miocardio en los animales. Aquí, por decir algo, mencionamos algunas especies que puedan ser susceptibles. Pero ¿cómo puede suceder ese miocardio? ¿Cuáles serían los factores de predisposición? ¿Serán esos que yo estoy diciendo o será por las dietas, del balance nutricional, energía, proteína, o sea, mucha grasa, por ejemplo? ¿Será por el sedentarismo también?
¿Sí será? Animales aulados. O también pueda tener que ver con factores congénitos o de herencia. También. ¿Será que lo puedan heredar? Hay pacientes como en humanos que hay unos genes que se heredan para el miocardio, esa para el infarto del corazón. Esa duda les queda. Compañeros, en el endocardio, ¿qué puede suceder? ¿Qué patologías? Primero, hemorragias, como vimos en el epicardio. ¿Recuerdan por allá cuando vimos el epicardio? Y que veíamos que el caballo era muy susceptible a esas hemorragias petequiales y quimóticas. Aquí en el endocardio también pueden haber hemorragias, pero más en el ventrículo izquierdo. ¿Y en qué animalitos? En los corderos y en los terneros. Son los más susceptibles. Generalmente, ¿por qué? Por enterotosemias. Y ya, eso es lo que hay que saber. También tenemos problemas de mineralización, recuerden, por pequeños granos, como dice ahí, o calcificación en la aurícula izquierda y en la arteria aorta, muy frecuente en perros que se recuperan de una endocarditis ulcerosa. También en cerdos, bueno, y también con insuficiencia renal. En bovinos, con enfermedades crónicas debilitantes. Y también por intoxicación cuando se exageran con la vitamina D o por ingestión de plantas tóxicas. Y esto sí es clave, la endocarditis valvular, esa sí le ponen un asterisco. ¿Por qué? Porque esta sí es muy común, estas endocarditis valvulares, como dice ahí. Es muy importante en clínica de perros mayores de 4 años. Lo que más generalmente se ha afectado ahí es la válvula mitral o la bicúspide. ¿Cuál es el signo cuando están afectadas esas benditas válvulas? Esta es pregunta de examen, ya lo sabemos todos. Generalmente ocurre soplos, cuando hay esos problemas en válvulas. Cuando había la estenosis o las insuficiencias valvulares, que ya las vimos, los signos más frecuentes son soplos. Ojo que esto es pregunta de examen. ¿Cuáles son las especies más susceptibles? Ahí está en el rojito. Miren, las especies más susceptibles a una endocarditis valvular. Profe, ¿me explica una cosa, por favor? Sí. Porque cuando hay insuficiencia renal se relaciona con las insuficiencias cardíacas. Muy buena pregunta. Y recuerda que la vimos con la insuficiencia cardíaca congestiva del lado izquierdo del corazón. Siempre del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque recuerden que el riñón es uno de los órganos fundamentales, vitales para no solamente que ahí llega demasiada sangre de todo el cuerpo, sino que recuerden que esos sangre tienen que estar también allí filtrándose. Entonces, generalmente, cuando hay problemas en corazón, repercuten, pero del lado izquierdo, en el riñón. O al contrario también. Cuando hay problemas renales, repercuten en el corazón. Pero es por eso. Porque existe una estrecha relación de flujo sanguíneo y de volumen o cantidad de sangre que tiene que ir al riñón para ser filtrada y luego regresarse otra vez al corazón. Muy bien. Bueno, entonces, esta endocardiosis vamos a ver que hay de 2 clases. Una que invade la válvula, entonces la vamos a llamar valvular, como está ahí. Y otra que se queda en las paredes del corazón, en el endocardio, especialmente en esa capita que veíamos ahí, la vamos a llamar mural. Entonces vamos a ver qué diferencia hay entre endocarditis valvular y la mural. Vamos para allá. Entonces, esto en general, ustedes ya saben, ya lo copiaron. Lo que está en azulito y rojito, eso es lo que tienen que, o debemos saber. Eso es lo que debemos saber, que es de la endocardiosis valvular en perritos. Asterisco, porque va a salir una pregunta posiblemente relacionada con esto. Ojo, nosotros los humanos también sufrimos mucho de esto. Se nos daña la válvula en la misma mitral. Pero ¿por qué realmente nosotros? En nosotros, por problemas dentales. O sea, esos problemas de caries, esos problemas de abscesos dentales se contaminan con la bacteria Streptococcus. Y ese Streptococcus se va a ir a vivir a donde le gusta vivir a esa bacteria, en las válvulas, y las daña, y nos termina dañando las válvulas. Por eso es que, compañeros, cuidémonos mucho los dientes, no nos dejemos dar caries, porque si estás de malas, una caries de esas te pueden llevar a ¿qué? A una endocarditis, o endocardiosis, o valvular. Sí, sí, señor, y en perros. No está muy documentado en perros, pero sí, si existe en humanos, también puede existir en perros. Bueno, muy bien. Miren, entonces hay 2 clases de endocarditis. La mural, estaba diciendo que se quedan las paredes, y la valvular o bacteriana. Tenemos que distinguir entre las 2. Entonces, ¿qué se distingue entre las 2? Primero, generalmente los agentes etiológicos.
Por ejemplo, aquí en bovinos es muy importante el Clostridium chauvin, que lo hemos escuchado por allá en otras patologías. También muy frecuente en perros y es común que se formen trombos en esta mural. Y viene de enfermedades sistémicas, como lo que tú anotas ahorita cuando hay enfermedad del riñón. Y la valvular, entonces miren, generalmente en bovinos cambia, es un Corynebacterium pyomenes o los estreptococos, como estábamos diciendo ahorita. Entonces, graves los estreptococos, graves, son muy predispuestos a que esos benditas bacterias se vayan a las válvulas y no las dañen. En el caballo, la Erysipelosis crucipetraria. ¿Y cómo se ve a nivel macro? ¿Y cómo se ve a nivel micro? Ojo. Entonces, como esta es la más importante, por eso se le metió más carreta a la valvular. ¿Por qué? Porque ya vimos que en perritos es muy común. ¿Por qué? Porque en perritos de más de 4 años y no menos de esa edad. Por los factores de predisposición. Estábamos diciendo que estos generalmente son bacterias que están en algún otro sitio y pueden llegar a las válvulas. Entonces, generalmente es de tipo crónico. Bueno, ¿cómo se ve, no? Colonias de bacterias que les gusta irse a vivir allá, en las válvulas. Lo más triste, puede ser fatal. Y ocasiona insuficiencia cardíaca o estenosis valvular. Y esa es la de las trombosis, ¿no? Entonces, eso hay que tener, eso es lo que se da a nivel macro. Entonces, vuelvo y repito, distinguir entre las dos endocarditis. Pero, que de esas dos, ¿cuál es la más importante? La valvular o bacteriana. Valvular. ¿Y cuál es la especie más susceptible? ¿Perritos mayores de qué? 4 años. 4 años. ¿Y las bacterias están? No olviden ese bendito estreptococcus. Eso es lo que nos interesa. Entonces, es esto, compañeros. Aquí tenemos una válvula, pero miren los focos. Miren una válvula que todavía no está. Si apagamos un momentín, allí. Panadero, apaga la luz. Gracias. Estamos haciendo la comparación de una válvula donde esta todavía no hay esos focos o esos acúmulos de colonias de bacterias, a diferencia de estas dos válvulas que miren ya cómo han sido colonizadas, cómo han sido afectadas. Esta será una endocarditis valvular o mural. Valvular. Si estamos en la válvula. Para que fuera mural, debería estar por acá en esta zona. ¿Listo? Muy bien. Terminamos todas las patologías de qué? Del corazón. Vamos, esto que nos está invitando. ¿Qué nos está invitando? Nos invita ya a que vamos a ver las patologías de los vasos sanguíneos. Porque esto es un vaso sanguíneo. Aquí tenemos la íntima, recuerden las 3 capitas. Aquí tenemos la íntima, esta es la capa media, que es el músculo liso, y esta es la capa externa o adventicia. Pero recuerden las 3 capitas de los. Esto es, por ejemplo, la arteria aorta. Esta es la arteria aorta. Por aquí está la limitante interna, por aquí está la limitante externa, para hacer más. Este es un endotelio, o un epitelio, pero se llama endotelio, pero ¿cómo es ese epitelio? Si recordamos epitelio, es un epitelio ¿qué? Plano simple, formando la íntima. Ese es el endotelio vascular. Entonces, compañeros, comenzamos con las principales patologías de los vasos sanguíneos. Esta es clave, a ese hay que ponerle asterisco. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué es una trombosis, qué es una embolia y qué es un aneurisma. Entonces, esa copien la casi tal cual, porque de las 3 patologías les van a caer preguntas.